¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por un nuevo día y por todas las bendiciones de las que Él nos comparte en cada momento de nuestro existir. Yo quisiera recordar las palabras de Pablo a Timoteo, en las que cerrábamos el día de ayer. Vienen de primera de Timoteo 4:15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así que vemos tanto en el caso de Josué como de David y como de Timoteo que la indicación clara es: pon la palabra delante de ti, medita en ella día y noche, en todo momento. Ahora, yo quisiera poner énfasis en esto, porque nuestra meditación debe de estar en la palabra. La razón por la que nosotros debemos meditar en la palabra, yo quisiera observar varios pasajes de las Escrituras donde se nos refiere cuál sería esa razón. Número 1, la palabra de Dios da vida. Lo podemos ver en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, la palabra de Dios tiene el poder de generar algo donde no lo hay, donde no lo existe. Es así como entendemos que el pecador es declarado justo, salvo delante del Señor. El enfermo puede ser declarado sano. Solo la palabra de Dios tiene esa posibilidad de dar vida. Observa cómo en las últimas décadas hemos escuchado el mensaje falso de en tu boca hay poder. Todo lo que tú declares o decretes con tu boca se cumplirá. Yo ya les he dicho que a lo largo de mi vida en Cristo, yo he escuchado a personas declarar o decretar que el narcotráfico se va a acabar, y yo veo más narcotráfico hoy, que el homosexualismo o el movimiento lésbico va a finalizar. Yo veo más hoy con más libertades, han ganado más espacios. Yo he visto decretar que gente va a vivir, pero resulta que muere. Bueno, es que la Biblia nunca nos dice esta idea de que en tu boca hay poder para dar vida. No viene de la Biblia, viene de la nueva era. El único que tiene poder para dar vida es Dios a través de su palabra, a través de su voz. Yo no tengo energía creativa, yo no tengo poder en mis palabras para crear nada. Pero cuando yo medito en las Escrituras, yo puedo verificar el poder de la palabra de Dios para dar vida. Ahora, piensa por un momento. Si tú estás seco, la palabra de Dios entonces va a ser como un refrigerio para tu alma. Si tú estás triste, la palabra de Dios va a traer ese gozo refrescante en el Señor. Esa es la necesidad de meditar continuamente en la palabra. Número 2, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Claro, estoy pensando en Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, cuando es meditada, cuando somos convictos de la palabra, realmente tiene un efecto en nuestras vidas. Bueno, no necesariamente me pasa en todos los devocionales, no necesariamente me pasa todos los domingos que yo predico o que yo voy a la iglesia, pero de vez en vez tengo el testimonio de personas que me dicen: la palabra que tú compartiste realmente es viva y eficaz, y me dan su explicación.
y ellos pueden comprobar cómo es que el Dios al que están orando durante la semana para que Él traiga claridad o traiga rumbo o traiga dirección a su vida, después se los confirma a través de un mensaje, de una enseñanza, de un devocional. Bueno, gracias a Dios que podemos comprobar que la palabra de Dios sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Hace unas noches no podía dormir, me paré en mi cama, tomé mi Biblia, tomé un libro, creo que pasé un par de horas leyendo y pensando en lo que estaba leyendo. Pero recuerdo que el autor al que estaba leyendo refirió algo de 2 de Corintios 4, así que yo abrí mi Biblia, fui a 2 de Corintios 4 y me di cuenta de repente que había algo en este texto que yo no había entendido, algo en este texto que yo no había meditado claramente. Bueno, para mí esa madrugada la palabra de Dios fue viva y eficaz porque refirió algo que mi alma necesitaba. Ahora imagínate si todos los días meditáramos en las Escrituras, pudiéramos tener el testimonio mismo de la palabra que es viva y eficaz. Tercero, la palabra de Dios nos alimenta. Vean cómo dice 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros somos llamados a desear la palabra de Dios porque ella nos va a alimentar, ella nos va a refrescar, ella nos va a dar estos nutrientes que nosotros necesitamos para poder ir adelante. Hermanos, yo creo que es tiempo que madures y entiendas, la respuesta no viene del hombre, la respuesta no es externa, la respuesta viene de la santa palabra de Dios a nuestras vidas. Número 4, la palabra de Dios es nuestra luz. Qué maravilloso que en medio de un mundo en tinieblas, el creyente puede vivir reconociendo que la palabra es luz. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué maravilloso pasaje. El verso 130, que nos declara cómo la exposición de la palabra de Dios alumbra. Bueno, esta debe ser una continua oración, que la palabra de Dios realmente alumbre nuestras mentes, nuestros corazones, alumbre realmente todo lo que nosotros somos. Esta es mi oración mientras yo estoy en mi oficina o en mi escritorio y estoy preparando algún mensaje, alguna enseñanza. Señor, haz que la exposición de tus palabras alumbre, pero antes de yo pedir que alumbre los ojos de alguien más, yo pido al Señor, alumbra mis ojos para ver tu belleza, para ver tu grandeza en este pasaje, en esta doctrina, en este principio. Bueno, es que la palabra de Dios tiene ese poder de ser luz para nosotros en medio de las tinieblas. Número 5, la palabra de Dios trae sanidad. Salmo 107, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este es un pasaje poderosísimo. ¿Cuántas veces estamos en bancarrota o en ruina espiritual? ¿Cuántas veces estamos amargados con alguien o por algo? Y la palabra de Dios pareciera ser que no está produciendo ni un solo efecto en nuestras vidas. Vamos a la iglesia y es como si no fuéramos. Escuchamos algo y es como si no lo escucháramos. Estamos cerca de la bendición de Dios, pero no estamos en la bendición de Dios. Pero si meditáramos adecuadamente en las Escrituras, entenderíamos que la palabra de Dios tiene ese poder sanador.
El ejemplo de la oveja es bueno para esto. Muy por la mañana, cuando el pastor de un rebaño saca a sus ovejas, la oveja come desesperadamente, tragando sin masticar lo que come, simplemente pasando al estómago. Más tarde esa oveja se echará al suelo, regresará de su estómago lo que comió, lo cual en algunas ocasiones contiene no solo hierbas, sino tallos secos y piedras. Entonces la oveja escupe estas cosas que no son comestibles y comienza a masticar solo la hierba. Luego la traga, la pasa a otra cámara diferente del estómago. Poco después lo regresa de nuevo y lo mastica un poco más. Cada vez que esa oveja traga el alimento, este pasa a una cámara diferente de su estómago. Esto nos debe recordar que mientras más rumiamos la palabra de Dios como sus ovejas, más profunda llegará y se convertirá en parte de nuestro corazón. Entonces, aunque nosotros leemos las Escrituras completamente, tomamos estas palabras que nos bendicen. Algunos llaman a ellos los remas de Dios, estos pasajes que brincan de entre tantas letras y nos ministran en algún momento de nuestras vidas. Los hacemos nuestros, los rumiamos. Y es así como podemos entender el poder transformador de la meditación. Mira, yo creo que necesitamos entender el efecto de todo esto. Dios habló la palabra. Jesús es la palabra encarnada. El Espíritu Santo enseña la palabra de Dios. ¿Observas cómo la Trinidad misma está involucrada en todo esto? Bueno, necesitamos verdaderamente fomentar una meditación bíblica. Y yo voy a seguir insistiendo en que esto es una necesidad y un rasgo de madurez de todo creyente verdadero. Así que te animo a que hagamos de esto un ejercicio para nuestra propia piedad, para nuestro propio beneficio y claro, para el beneficio de aquellos que están cerca de nosotros como un fruto de nuestra meditación. Vamos a orar. Señor, esta mañana te doy gracias. Me uno al grupo de personas que han podido escuchar este devocional y que claramente nos llama a la reflexión de valorar tu palabra como luz, como aquella que nos da vida, como aquella que nos sana, como aquella que nos alimenta. Señor, permítenos no desviarnos en el camino. Hay muchas desviaciones, hay muchos atajos, pero tú quieres que permanezcamos meditando en tu palabra porque esa es la manera como tú nos preservas y haces que nosotros podamos perseverar en la vida. Así que ayúdanos a poder hacerlo de manera adecuada y correcta. Bendice a cada uno de mis oyentes, bendice a sus familias, sus trabajos, lo que hacen, la manera como te sirven y te honran en el día a día. Pido todo eso en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.